Hola a todos, mi nombre es Dairik y es la primera vez que subo un vídeo a YouTube. Tengo que agradecérselo a mi hijo que me está ayudando con todo. Sin él sería imposible realizar todo esto, se me queda muy grande. El objetivo del canal es iros leyendo libros de manera que os podáis relajar y os olvidéis de los problemas cotidianos que tan frecuentes son en los tiempos que corren. He decidido empezar leyendo el primer capítulo de El pequeño vampiro, de la escritora Angela Summer Bondenberg, ya que lo leí de pequeño y me trae muy buenos recuerdos. Pero estoy dispuesto a leer todo lo que me vayáis pidiendo. Así que, sin más, ponte cómodo, ponte cómoda, relájate, meto la intro y ¡comenzamos! Ahora, antes de empezar con el primer capítulo, os voy a hacer una pequeña presentación de los protagonistas. Anton le gusta leer historias emocionantes y espantosas. Especialmente le encantan las historias de vampiros, de cuyas costumbres está totalmente al corriente. Rudiger, el pequeño vampiro, es vampiro desde hace por lo menos 150 años. El hecho de que sea tan pequeño tiene una razón sencilla. Se convirtió ya de niño en vampiro. Su amistad con Anton empezó estando una vez Anton nuevamente solo en casa. Allí estaba de repente el pequeño vampiro sentado en el pollete de la ventana. Anton temblaba de miedo, pero el pequeño vampiro le aseguró que ya había comido. Realmente, Anton se había imaginado a los vampiros mucho más terribles, y después de que Rudiger le confesara su predilección por las historias de vampiros y su temor a la oscuridad, le encontró verdaderamente simpático. A partir de entonces, la vida bastante monótona de Anton se volvió muy emocionante. El pequeño vampiro trajo consigo también una capa para él, y juntos volaron hacia el cementerio y la cripta Schottenstein. Pronto conoció Anton a otros miembros de la familia. Anna la desdentada es la hermana pequeña de Rudiger. No le han salido todavía los dientes de vampiro, de forma que ella es la única de la familia que se alimenta de leche. Pero ya no por mucho tiempo, matiza ella. También lee historias horripilantes. Lumpin el Fuerte, hermano mayor de Rudiger, es un vampiro muy irascible. Su voz, a veces alta, a veces chillona, demuestra que él se encuentra en los años de crecimiento. Lo único malo es que no saldrá nunca de este difícil estado, porque se convirtió en vampiro durante la pubertad. Los padres de Anton no creen en vampiros. La madre de Anton es maestra. Su padre trabaja en una oficina. Tía Dorothy es el vampiro más sanguinario de todos. Encontrarse con ella después de ponerse el sol puede resultar mortalmente peligroso. El guardián del cementerio, Galemeir, persigue a los vampiros. Por eso, los vampiros han trasladado sus ataúdes a una cripta subterránea. Hasta ahora, Galemeir no ha conseguido encontrar el agujero de entrada a la cripta. A los restantes parientes del pequeño vampiro no llega a conocerlos Anton personalmente, pero ha visto una vez sus ataúdes en la cripta Schottenstein. Capítulo 1. La cosa en la ventana. Era sábado, el día en que sus padres salían de casa por la noche. ¿A dónde vais hoy?, quiso saber Anton por la tarde, cuando su madre se estaba poniendo los rulos en el baño. Ah, dijo la madre, primero vamos a cenar y luego quizás a bailar. ¿Cómo quizás?, preguntó Anton. No lo sabemos todavía, dijo la madre. ¿Acaso es tan importante para ti? No, gruñó Anton. Prefería no confesar que quería ver la película policíaca que empezaba a las 11, pero su madre ya había sospechado. Anton, dijo, volviéndose de tal manera que podía mirarle fijamente a los ojos, ¿no querrás, por casualidad, ver la televisión? Pero mamá, exclamó Anton, ¿cómo se te puede ocurrir eso? Afortunadamente, su madre había vuelto a la tarea de rizarse el pelo, de modo que ya no podía ver cómo el rostro de Anton se ponía colorado. Quizá vayamos también al cine, dijo ella. En todo caso, no volveremos antes de medianoche. Se había hecho de noche y Anton estaba solo en casa. Estaba en pijama, sentado en la cama. Se había subido la manta hasta la barbilla y leía La verdad sobre Frankenstein. La historia tenía lugar en una feria anual. Un hombre, con un abrigo negro ondeante, acababa de salir a escena para anunciar la aparición del monstruo. Entonces sonó el despertador. Molesto, Anton levantó la vista de su libro. ¡Oh! Ya casi las 11. Quedaba el tiempo justo para encender la televisión. Anton saltó de la cama y apretó el mando de encendido.
Entonces volvió a envolverse en su manta y esperó a que lentamente apareciera la imagen. Pero aún ponían el programa deportivo. La habitación estaba bastante lóbrega y sombría. King Kong, en el póster de la pared, hacía una mueca horrenda que iba bien con el estado de ánimo de Anton. Se sentía salvaje y abandonado, como el único superviviente de una catástrofe marítima. Náufrago en una isla del sur habitada por caníbales. Y la cama era su madriguera, suave y cálida. Y si quería, podía esconderse en ella y no dejarse ver. Había un montón de víveres delante de la entrada de la cueva. Solo faltaba el agua de fuego. Anton pensó anheloso en la botella de zumo de manzana que había en la nevera, pero hasta allí había un largo camino a través del oscuro pasillo. ¿Debería regresar nadando al barco, pasando al lado de los tiburones sedientos de sangre que solo esperaban sus víctimas? Brr, pero ¿no morían más los náufragos por sed que por hambre? Por tanto, se puso en camino. Odiaba el pasillo, con la lámpara eternamente rota que nadie reparaba. Odiaba los abrigos que se balanceaban en el ropero y que parecían ahogados. Y ahora le daba miedo incluso la liebre disecada del cuarto de trabajo de su madre, a pesar de que otras veces a él le gustara tanto asustar con ellas a otros niños. Finalmente había llegado a la cocina. Sacó de la nevera la botella de zumo de manzana y cortó una gruesa rebanada de queso. Mientras hacía esto, escuchaba para ver si había comenzado la película policíaca. Oyó una voz de mujer, probablemente la locutora que anunciaba el comienzo de la película. Anton se sujetó la botella bajo el brazo y echó a correr. Pero no llegó lejos, pues ya en el pasillo advirtió que de repente había algo que no iba bien. Permaneció parado y escuchó atentamente, y de repente supo lo que era. Ya no oía la voz de la televisión. Eso solo podía significar una cosa. Alguien debía de haberse colado en su habitación y había apagado la televisión. Anton notó como el corazón le daba un salto y después le latía como loco. Y desde el estómago le subía hacia arriba un extraño hormigueo que se le quedaba en la garganta. Ante él surgieron imágenes horrorosas, imágenes de hombres con medias en la cabeza, con cuchillos y pistolas, que se introducían de noche en casas abandonadas para saquearlas, y que tiraban al suelo lo que se interponía en su camino. La ventana de la habitación estaba abierta, recordó Anton. El ladrón podía, pues, haber trepado desde el balcón de los vecinos. De repente se oyó un ruido. La botella de zumo de manzana se le había caído de la mano y rodó por el pasillo justo hasta la puerta de la habitación. Anton contuvo la respiración y esperó. Pero no pasó nada. ¿Acaso lo del ladrón era solo figuraciones? Pero entonces, ¿por qué no funcionaba la televisión? Levantó la botella y abrió cautelosamente la puerta de su habitación. Llegó hasta su nariz un curioso olor enrarecido y a moho como el del sótano, y así como si se hubiera quemado algo. ¿Vendría de la televisión? Rápidamente retiró el enchufe. Probablemente se habían quemado los cables. Entonces Anton oyó un extraño crujido que parecía venir de la ventana, y de pronto creyó ver detrás de las cortinas una sombra que se perfilaba en la clara luz de la luna. Muy lentamente, temblándole las rodillas, se aproximó de puntillas. El extraño olor se hizo más fuerte. Olía como si alguien hubiera quemado una caja de cerillas entera. También el crujido se hizo más fuerte. De repente, Anton se quedó parado como si hubiera echado raíces. En el alféizar, delante de los visillos que flotaban con la corriente de aire, estaba sentado algo y lo miraba fijamente. Tenía un aspecto tan horrible que Anton pensó que iba a caerse muerto. Dos ojos pequeños e inyectados en sangre relampagueaban frente a él, desde un rostro blanco como la cal. Una cabellera peluda le colgaba en largos mechones hasta una sucia y negra capa. La gigantesca boca, roja como la sangre, se abría y cerraba, y los dientes, que eran extraordinariamente blancos y afilados como puñales, chocaban con un rechinar atroz. A Anton se le erizó el pelo, y se le detuvo la sangre en las venas. La cosa de la ventana era peor que King Kong, peor que Frankenstein y peor que Drácula. Era lo más espantoso que había visto jamás. A la cosa parecía divertirle ver temblar a Anton, con un miedo de muerte, pues ahora hizo con su gigantesca boca una muesca horrorosa con el que dejó completamente al descubierto sus colmillos, agudos como agujas y muy salientes. ¡Un vampiro!, gritó Anton, y la cosa contestó con una voz
que parecía salir de las más lóbregas profundidades de la tierra. Sí, señor, un vampiro, y de un salto había entrado ya en la habitación, colocándose delante de la puerta. ¿Tienes miedo?, preguntó. Anton no pudo articular ni un sonido. Pues estás bastante flojucho, no hay mucho que sacar, creo yo. El vampiro lo examinó con una mirada salvaje. ¿Y dónde están tus padres? En el cine, tartamudeó Anton. Ya. ¿Y tu padre? ¿Está sano? ¿Buena sangre? Al decir esto, el vampiro se rió para sí, y Anton vio brillar los colmillos a la luz de la luna. Como tú seguramente sabes, nosotros nos alimentamos de sangre. Yo tengo una sangre muy mala, tartamudeó Anton. Siempre tengo que tomar pastillas. Pobrecillo. El vampiro dio un paso hacia Anton. ¿Eso también es verdad? No me toques, gritó Anton, intentando hacerse a un lado. Chocó precisamente con la bolsa de los ositos de goma que estaban delante de su cama, y estos rodaron por la alfombra. El vampiro soltó una estruendosa carcajada. Sonó como un trueno. «Mira, ositos de goma», exclamó, apaciguándose. «¡Qué monada!», cogió un osito de goma. «Antes yo también tenía siempre alguno», susurró, «de mi abuela». Se metió el osito de goma en la boca y lo masticó de un lado a otro durante un rato. De repente lo escupió, lanzándolo en un arco elevado, y empezó a dar graznidos y a toser. Al mismo tiempo profería los más espantosos juramentos y maldiciones. Anton aprovechó la ocasión para ponerse a cubierto tras el escritorio, pero el vampiro se había quedado tan débil por el ataque de tos que se hundió en la cama y no se movió durante minutos. Entonces sacó de debajo de la capa un gran pañuelo tinto en sangre y se limpió larga y detenidamente la nariz. «Esto solo puede pasarme a mí», sollozó. «Mamá me lo había advertido categóricamente». «¿Por qué advertido?», preguntó curioso Anton. Detrás de su escritorio se sentía considerablemente mejor. El vampiro le lanzó una mirada colérica. «Porque uno, como vampiro que es, tiene un estómago sensible, tonto. Lo dulce es veneno para nosotros». A Anton le dio verdadera pena. «¿Puedes aguantar entonces el zumo de manzana?», quiso saber. El vampiro dio un grito de espanto. «¿Quieres envenenarme?», bramó. «Perdóname, por favor», dijo el apocado Anton. «Solo pensaba que...». «Está bien». Al parecer, el vampiro no se lo había tomado a mal. «Realmente es un vampiro muy simpático», pensó Anton, a pesar de su aspecto tan horroroso. De cualquier modo, él se había imaginado mucho más horribles a los vampiros. «¿Eres ya viejo?», preguntó. «Viejísimo, pero si eres mucho más bajo que yo». «¿Y qué? Eso es porque morí precisamente cuando era un niño». «Ah, vaya, con eso no había contado Anton». «¿Y ya está? Quiero decir, ¿también tienes una tumba?». El vampiro reprimió la risa. «Y puedes visitarme cuando quieras, pero solo después de ponerse el sol. Durante el día dormimos». «Lo sé», presumió Anton. Al fin podía mostrar que lo sabía todo sobre vampiros. Cuando los vampiros se exponen al sol, mueren. Por eso, por las noches, tienen que apresurarse para estar antes del amanecer de nuevo en la tumba. «Un chico listo», dijo sarcástico el vampiro. «Y cuando se sabe dónde yace alguno, se le debe atravesar el corazón con una estaca de madera», prosiguió Anton. Esto no hubiera debido decirlo, pues el vampiro prorrumpió en un bramido desgarrador y se abalanzó sobre Anton. Pero Anton fue más rápido. Con la velocidad del rayo se deslizó por debajo del escritorio y se apresuró hacia la puerta, seguido de cerca por el vampiro, que bufaba de coraje. Poco antes de la puerta el vampiro lo había alcanzado. «Ahora se acabó», pensó Anton. «Me va a morder». Todo su cuerpo temblaba. El vampiro estaba de pie ante él, respirando con dificultad. Sus dientes hacían un atroz clic-clac y sus ojos relucían como carbones ardientes. Cogió a Anton y lo zarandeó. «Si hablas otra vez de la estaca de madera», chilló, «puedes hacerte tu testamento. ¿Entendido?». «Sí», tartamudeó Anton. No quería molestarte en absoluto, de verdad que no». «Siéntate», ordenó con brusquedad el vampiro. Anton obedeció y el vampiro empezó a andar de un lado a otro de la habitación. «¿Y qué hago yo ahora contigo?», exclamó. «Pues podríamos escuchar discos», propuso Anton. «No», gritó el vampiro. «O jugar al endemoniado». «No». «¿O debo enseñarte mis postales?» «No, y otra vez no». «Entonces tampoco se me ocurre nada», dijo desconcertado Anton. El vampiro se había quedado parado delante del póster de King Kong. Se le escapó un grito salvaje.
Este mono, gruñó, arrancando el cuadro de la pared y rompiéndolo en 1000 trocitos. Eso es una canallada, protestó Anton. Mi póster favorito. Bueno, ¿y qué? Siseó el vampiro. Ahora había descubierto los libros de King Kong en la estantería y hacía revolotear página por página rasgadas por la mitad, hacia la cama. ¡Mis libros!, berreó Anton. Todos comprados con las propinas. De pronto, el vampiro se detuvo. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. ¡Drácula!, leyó a media voz. Mi libro favorito. Miró a Anton con ojos radiantes. ¿Puedo tomar este prestado? Por mí... Pero hay que devolverlo, ¿entendido? Claro que sí. Satisfecho, se metió el libro bajo la capa. Por cierto, ¿cómo te llamas? Anton. ¿Y tú? Rudiger. ¿Rudiger? Anton estaba a punto de desternillarse de risa, pero pudo reprimirse a tiempo. En definitiva, no quería volver a encolizar al vampiro. Pues es un nombre bonito, dijo. ¿Tú crees?, preguntó el vampiro. De verdad, y muy apropiado. El vampiro parecía muy halagado. Pues Anton también es un nombre bonito. No lo creo en absoluto, dijo Anton. En el colegio siempre se ríen al oírlo. Pero mi padre se llama también Anton, ¿sabes? Ah, vaya. Y ya mi abuelo se llamaba Anton, como si eso me importara. Realmente, hasta ahora, también yo había encontrado siempre Rudiger bastante estúpido, dijo el vampiro. Pero uno se acostumbra. Sí, se acostumbra uno, suspiró Anton. Dime, ¿estás a menudo así, solo en casa?, preguntó el vampiro. Todos los sábados. ¿Y no tienes ningún miedo? Sí, yo también, sobre todo en la oscuridad, declaró el vampiro. Mi padre dice siempre, Rudiger, tú no eres un vampiro, eres una gallina. Se miraron y se rieron. ¿Tu padre también es vampiro?, preguntó Anton. Claro que sí, dijo el vampiro. ¿Qué pensabas? ¿Y tu madre también? Naturalmente, y mi hermana, y mi hermano, y mi abuela, y mi abuelo, y mi tío, y mi tía. ¿Cielos, toda tu familia? Toda mi familia, dijo el vampiro lleno de orgullo. Mi familia es completamente normal, dijo tristemente Anton. Mi padre trabaja en una oficina, mi madre es profesora, hermanos no tengo. Pues puedes imaginarte lo aburrida que es nuestra casa. El vampiro lo miró compasivo y explicó. En nuestra casa siempre pasa algo. ¿Qué? Cuéntame. Al fin oiría una auténtica historia de vampiros. Pues bien, dijo el vampiro, fue el invierno pasado. ¿Te acuerdas aún de lo frío que fue? Bien, nos despertamos. El maldito sol acababa de ponerse. Entonces yo tengo un hambre horrible y quiero levantar la tapa del ataúd, pero no se puede. Golpeo contra ella con los puños, empujo con los pies, nada, y oigo como mis parientes se esfuerzan exactamente igual que yo en las tumbas de alrededor. Imagínate, durante 2 noches seguidas no conseguimos abrir los ataúdes. Después empezó por fin a deshelar, y pudimos hacer saltar las tapas con los mayores esfuerzos del mundo. Casi nos morimos de hambre, pero esto no es absolutamente nada en comparación con el asunto del guardián del cementerio. ¿Quieres oírlo también? Claro. Bien, ocurrió en un... empezó el vampiro, pero se interrumpió de pronto. ¿No oyes nada?, susurró. Sí, dijo Anton. Un automóvil se aproximó y se paró. Sonaron las puertas del coche. ¡Mis padres!, exclamó asustado Anton. De un salto, el vampiro estuvo en el alféizar. ¿Y mi libro?, acertó a preguntar a Anton. ¿Cuándo? Pero el vampiro ya había extendido su capa y flotaba en el aire, una oscura sombra ante el claro halo de la luna. Rápidamente, Anton corrió a los visillos y se deslizó bajo la manta. Oyó cómo se abrían las puertas de la casa y su padre decía: «Ya lo ves, Helga, todo en calma». Segundos después, Anton estaba ya durmiendo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y lo hayáis pasado bien. Si es así, os agradecería muchísimo que le dierais un like y os suscribáis al canal y así seguir narrando las aventuras de Anton y Rudiger. Un saludo y nos vemos pronto. Adiós.